La radio de Miguel. Un placer realmente en este día que se conmemora, se recuerda o se festeja. No sé si hay algún festejo que hacer, pero ya lo vamos a hablar con la licenciada. Es el día del psicólogo, de psicóloga. Psicóloga, Sí, sí, señor. sí, Así sí. mismo es. Así que realmente en este día le damos la bienvenida a la licenciada Carol Segovia. Ella es psicóloga clínica, lleva el ejercicio de la profesión hace 4 años. Aborda trastornos de personalidad, estado de ánimo y su especialidad es en adolescentes y adultos. Así que, licenciada Carol Segovia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y un placer siempre estar en su programa. Acá estamos con don Miguel Fernández, que ahí ya se sacó el lente, se acomodó porque... Cuando yo veo a una mujer, después me va a decir qué síntoma es eso. Cuando yo veo a una mujer me quiero poner ya chuco así rápido. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, estaba escuchando su charla, estaba un poquito nervioso. Sí, mi locura, pero es cierto lo que digo. Bueno, pero no importa, harina de otro costal. Yo quiero saber una cosa. Antes de ir a un psiquiatra, ¿es bueno pasar por una psicóloga o por un psicólogo? Y de hecho, siempre se están derivando. Primero es importante ir a un psicólogo. Después de eso, el psicólogo puede ver si es necesario la medicación. Y ahí, en todo caso, se hace un trabajo grupal, tanto psicólogos como psiquiatras. O sea, el psicólogo te puede derivar al psiquiatra o al revés. Claro, porque el psicólogo no medica, no da recetas. El que da la receta de la medicación es el psiquiatra. Así, ¿verdad, licenciada? Sí, así mismo. La demanda, estuve hace 20 días atrás en México y la cuñada de mi hija es una psicóloga mexicana donde inclusive atiende en línea, no sé cómo se llama eso. Sí, por línea. Estábamos hablando de la demanda del profesional psicólogo y psicólogas y compañía. Y yo le dije, no sé si dije bien, y ahora corroborame, doctora, en Paraguay hay un déficit de profesionales psicólogos. De hecho, sí, considero que hay un déficit en la especialidad más bien que todo, porque al decir psicología es una amplia especialidad, ya que es la parte clínica en la que yo me especializo, la parte organizacional o laboral, también está la parte en psicopedagogía, ¿sí? Entonces yo creo y considero que la parte más escasa sería la parte de psicología clínica o psicología organizacional, laboral, en ese sentido. Falta mucho más especialidad más que en la carrera en sí. Somos muchos psicólogos, pero la especialidad en sí es lo que escasea un poquitito más. O sea, la Bueno. especialidad ya sería. Ahora entiendo. Claro, Pero es costosa una atención de un psicólogo acá en Paraguay. Y no es tan costoso. En muchos lugares hasta se puede realizar consulta gratis, ¿sí? Dependiendo en municipalidades, por ejemplo, en Ciudad Mujer, por así decir, un lugar, un ministerio de la salud también. También los precios dependen mucho de los estudios que realizan el profesional. Por ejemplo, un profesional que recién se recibió va a costar un poco más barato, por así decirlo, que un profesional que ya tiene una maestría, que ya tiene un doctorado. Ahí sí es como que aumenta más el precio de la consulta, ¿verdad? Pero es como hay más calidad otra vez en esa terapia que por una persona que recién está ejerciendo la profesión. Una pregunta muy importante la que te voy a hacer. Discúlpame, Marta. Pero No, por favor, por favor. Yo soy albañil, o yo soy vendedor de yuyo, o yo soy vendedor de helado y necesito asistencia profesional. No te hablo lo de psiquiatra.
necesito la ayuda de un profesional psicólogo. De salud mental. Que me oriente, por favor, que no es Yuyo mi problema, que mi problema es otra cosa, o lo que sea. ¿Cómo puedes saber, conociendo la cultura de nuestro... Porque vos tenés que saber, licenciada Carol, que nuestro Paraguay querido, el nivel de preparación cultural o de la educación que tenemos es baja, muy baja. Seremos unos privilegiados los que llegamos a un nivel de poder comprender y apreciar, necesitamos esto y esto, pero un albañil, sin desprestigiar, sin desmerecer ni nada, pero entenderla en qué concepto estoy manejando. ¿Cómo puedes saber, cómo se puede manejar? Yo, vendedor de helado, necesito un psicólogo, ya me dijo el doctor, porque me fui a verme la garganta y me dijo que necesito un psicólogo. ¿Cómo hace ese individuo, Carol? A nivel económico, me estarías preguntando, a nivel económico o Facilidad. Facilidad, tiene acceso. Hay lugares, tiene acceso a eso. Yo sé, levanto el teléfono, licenciada Carol, $1 millón. Sí, señora, me voy a las 9 de la mañana y me atiende, Carol. No hay problema, pues la señorita cobra $1 millón, me imagino, era una manera de decir. Pero Juan Pérez, albañil, ¿dónde recurre para una asesoría, una asistencia psicológica? Que dicho sea de paso, es muy importante para los hombres paraguayos que ahora han manifestado mucha violencia contra la mujer. En ese sentido, como había mencionado anteriormente, se tiene algunas instituciones en donde las personas pueden llegar a tener un tipo de terapia o cierta contención psicológica gratuita o con un costo más disminuido, vamos a decir. Un costo social. El famoso sí, costo social. ¿Cómo? El famoso costo social. Sí. Lastimosamente poco se habla de eso porque no se tiene tanta apertura de eso, pero hay muchas instituciones, un poquitito más, vamos a decir, para las mujeres, en este caso, por el aspecto de la violencia, el aspecto de por tener muchos hijos, etcétera. O sea que hay más contención a nivel mujer que para los hombres, pero sí hay muchas instituciones. Y en el caso de Juan Pérez se va a consultar, pero no tiene el coste económico como para irse a un psicólogo clínico. La institución en sí debe trabajar la parte de su salud ocupacional, dar información. Bueno, si no tenés muchos recursos para irte al psicólogo, te proporciono una lista de acuerdo a tu estrato. Es así. Salud pública. Creo que hay a nivel de instituciones más lo que tiene que... Perdón, pero nuestro asistente está... Doctora, yo tengo mi asistente personal, que es mi perro, ¿verdad? Soy animalero, así que algún problema. Uno de los pocos que trabaja con su perro, es decir. Te seguimos escuchando muy atentamente porque es muy importante. La parte profesional de un psicólogo y compañía le dejo en manos de Marta, pero yo lo que quiero saber es cómo llego a usted, ¿verdad? Y que ahora me está encaminando un poquitito, pero fundamentalmente cómo llega a un ciudadano común. Salud pública hoy por hoy, yo te voy a responder esa pregunta y creo que la licenciada me va a secundar. Salud pública hoy por hoy, o sea, ya desde hace un tiempito, tiene un departamento de salud mental. Me refiero al Ministerio de Salud Pública, a través de los hospitales de referencia. Por ponerte un ejemplo, las USF también y los puestos de salud, todos tienen un consultorio de asistencia de salud mental. Todos hoy ya tienen. Ahora bien, que la persona se anime, que es lo que vos decías, Miguel, ese ya es otro punto también, ¿verdad? Porque estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Que esté allá atrás, una puertita celeste con una letra chiquitita, ¿verdad? Y bueno, y te vas vos tímidamente y le miras, ¿será que puedo pasar? ¿Será que me va a morder la psicóloga? Ay, luego, ¿verdad? Miedo. No, hoy ya no es así. Hoy por hoy está ahí para todo público y también no solamente el servicio del Departamento de Psicología, sino también la parte de psiquiatría. Todos los hospitales
deben tener porque existe un departamento de salud mental en el ministerio y sí funcionan y el ministerio cuenta con medicación. O sea, eso es lo que yo puedo aportar, ¿verdad? Porque sí sé. Pero, licenciada, yo sé que ustedes también a través de, ya desde estudiantes vienen haciendo este trabajo de asistencia. Y de hecho, como también hay instituciones públicas, hospitales también, en muchas facultades, universidades también están aportando eso de que los estudiantes, o vamos a decir, de último año, están realizando como un tipo de contención psicológica al no poder dar todavía cierto tipo de terapia profesional, dan como una contención psicológica. O sea, también hay facultades que apoyan esto, hay también municipios, están también muchos hospitales. ¿Qué pasa? No se propaga este tipo de información. Entonces, Juan Pérez, no sé, Marta, Miguel, al no tener recursos económicos, no va a terapia. ¿Por qué? Por la desinformación de lo que ya te... Eso es lo que es más, vamos a decir. Inclusive, me atrevería a decir que existen los convenios con el Ministerio de Justicia, por ejemplo, Miguel, se le lleva en cuenta también a los PPL, ¿verdad? Que es otro tema sumamente importante, que es otro capítulo que lo vamos a abordar en otro momento. Personas privadas de su libertad, que también tienen contención psicológica a través de los convenios que firman las instituciones, tanto públicas como privadas, del área de salud mental, con el Ministerio de Justicia. Así es. Sí. De hecho, cada sector está teniendo, después de la pandemia, creo que se dio como un poco más de prioridad al tema salud mental. En cada institución cuentan con un nivel de consejería o psicología general. Y creo que es fundamental también tener eso también en cada empresa, en cada institución pública, en cada colegio, en estos casos donde hay también algunos tipos de amenaza, los alumnos también, por así dar ejemplos, tienen cada sector o deberían de contar con una asistencia psicológica. Es muy importante el caso puntual de hoy, licenciada, lo que sucedía en esta universidad y el trasfondo, porque ahora vamos escuchando y viendo, pues se van juntando los documentos, pues se tiene que tener, o sea, la Fiscalía tiene que ser solvente en ese sentido, me refiero a que tiene que contar con los documentos que puedan ayudar a respaldar una imputación posible, ¿verdad? Porque por la situación misma que se vivió, ¿verdad? Esto está teniendo un trasfondo muy fuerte, licenciada. De hecho, sí, por la amenaza de esta universidad, también se está dando mucho, más estábamos escuchando en otros tipos de países donde lastimosamente es algo muy habitual, es algo casi de todos los días. Ahora también se tiende a imitar también tanto lo malo o lo bueno que observamos, ahora pasó aquí, ¿verdad? No estoy tan informada del caso de hoy, ahora me vengo a enterar de todo lo que está pasando, de todo lo que está ocurriendo, pero sí creo que se tomó las medidas preventivas de, por ejemplo, en no tener clases el día de hoy para mayor prevención de los estudiantes, sí, pero hay mucho más de trasfondo psicológico de esa persona que decidió hacer ese tipo de amenaza. Claro, eso, sobre todo, ¿verdad? El efecto colateral que tuvo, ¿verdad? O sea, esto finalmente fue un boom, o sea, de una cuestión personal se volvió a una cuestión colectiva, que es lo más preocupante, ¿verdad? Permiso. Sí. Felicidades, licenciada. Felicidades. Hoy es el día de la psicóloga, había sido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hoy es el día de la psicología, de los psicólogos. ¿Por qué es el día del psicólogo hoy, por ejemplo? Porque un día como hoy se fundó la Sociedad de Psicología de Paraguay. Por eso también se da esta fecha, el 22 de mayo, o sea que se empezó la creación de la Organización de Salud Mental aquí en Paraguay. ¿Sigmund Freud era psicólogo o psiquiatra? Sigmund Freud era Psiquiatra. un psiquiatra. Ah, un psiquiatra. Sí. Ah, bueno. No quería saber nomás. Otra cosa que quiero saber, voy a salir un poquitito de contexto. Marta me odia cuando hago esto.
Licenciada, cuando usted tiene un novio, cuando tenía un novio, a lo mejor es casada ya, ¿verdad? ¿Casada usted, licenciada? No. Tiene 26 Soy- años nomás ella, es jovencita. ¿Cuánto? 26. 26 años. Hermosa por cierto. Una pregunta técnica, nadie va a saber, nosotros no vamos a saber. Cuando llega un fulano como mi operador Rodrigo Ugarte, que sabemos que es psicológicamente un caso perdido o lo que sea, y se presenta ante usted y le dice, hola Carol, qué hermosa estás y compañía, pues ya le puede sacar así un análisis, este es un psicópata pervertido y todo lo demás. No. Aquí no se puede hacer eso. Verá, decir la verdad, pero yo sé que es poco ético y compañía, pero vos apartás tu profesión de esa, ¿entendiste en qué contexto te digo? Es difícil apartar, pero siempre estamos como tratando de analizar un poquitito más la situación. Obviamente no a primera vista vamos a poder analizar ya a la persona y ver cómo puede ser en un futuro, pero sí, pasando el tiempo, cómo se comporta, es como que va encaminando para un lado y ahí es como que vemos como que no va bien, hay como las banderitas rojas. Es que me imagino que debe ser terrible, porque un mes de convivencia con un fulano, que sabemos que no hay hombre perfecto ni mujer perfecta, pero como ella es la psicóloga, no va a mirar su defecto, pero va a ver el defecto de Rodrigo Ugarte, mi operador. Mira, después de 365 días de convivir, mira, sabe que lo nuestro no va a continuar porque lo tuyo es una psicopatía y Y le da su diagnóstico y le despide. algo así. ¿Ocurre eso? ¿Vio? Sí, Wow. lo que pasa es que es casi imposible. Yo creo que todas las mujeres tenemos un poquitito, bueno, casi todas. No, usted, de brujas no hablemos. Estamos hablando de psicología. De brujas no hablemos porque son brujas. Sí, ya sé eso, ¿verdad? Pero estoy hablando, siempre dije, yo conocía a una psicóloga en mi vida, ¿verdad? Y a la siguiente semana ya me bloqueó por todos lados. Yo sé, no sé, yo lo que quiero saber es qué notó en mí. ¿O qué hiciste? Bueno, nos vamos a contar nuestra experiencia personal acá, pero nos vamos. Licenciada Carol, la diferencia, porque te tocó vivir el antes, el durante y el después de la pandemia, ¿verdad? Precisamente hablamos, o sea, quiero abordar un poquito el tema de los comportamientos, no sé si agresivos es el tema, pero poco subidos de tono de la sociedad misma, y no quiero poner en la balanza al varón o a la mujer, ¿verdad? Quiero poner como sociedad, como humanos que somos, ¿verdad? Te tocó atender muchísimos casos durante la pandemia, ya sea sobre todo la asistencia online que ustedes en su momento tuvieron que dar, porque la cosa evidentemente estaba explotando. Entonces se pusieron de acuerdo, yo sé que eso pasó, y varios profesionales de la salud mental optaron por abrir sus redes y empezar a asistirle a mucha gente. Me imagino las historias y la cantidad de casos que recurrieron en esa temporada de encierro y posterior. Realmente sí. En el caso de la pandemia fue donde más afloreció, creo yo, los distintos tipos de personalidad de cada persona, porque es cierto que el encierro nos afecta mucho psicológicamente, la rutina de estar todo el día en la casa, no tener como un cierto tipo de respiro, no poder saber que no podemos ir más allá de la esquina de nuestra casa por temor, etcétera. Hablando Eso más también, de pronto, dicen, el ser humano no está preparado para vivir encerrado, ¿no? O sea, no, definitivamente está- no. de por sí somos seres sociables, somos seres que tenemos las capacidades para socializar con demás personas, ¿sí? Entonces, sí nos afecta mucho el encierro a nivel estados anímicos, disminuye mucho, nuestros estados anímicos bajan, hay mucha depresión, también hay mucha ansiedad por el encierro. Doctora, de hecho, con lo que preguntó Marta, es lo que usted está diciendo, de hecho, que en base a todo eso, de esas premisas, se basa
la prisión del ser humano, la cárcel. Porque Sí, lo más como preciado para el castigo. ser humano es la libertad. Y un encierro es un castigo psicológico tremendo para cualquiera. A mí me dicen, mira Fernández, vas a tener todo lo que quieras acá en tu pieza, pero vos no vas a salir de tu pieza, me muero. Pero si me dicen, puedes salir cuando querés y tener todo en tu casa, yo puedo vivir tranquilo, sin ningún problema. El hecho de que te prohíban salir o te mantienen en un recinto es lo peor que le puede pasar al ser humano. ¿Es así? Claro, es así porque estamos diseñados para explotar nuestras capacidades, nuestras habilidades sociales. Entonces, al estar en un estado de encierro, es como que vemos mucho nuestras limitaciones. También, por una parte, el encierro, que dura poco tiempo, sí es algo, Está bien. vamos a decir, efectivo, pero no al estar mucho tiempo encerrado. O sea que ponerle que un fin de semana podemos estar en nuestras casas, podemos tratar de meditar, podemos tratar de focalizar en cómo nos sentimos en nuestra semana, pero no tanto así cuando sabemos que un mes vamos a estar encerrados, 2 meses, 3 meses. ¿Sí? Una persona que antes tenía problemas de ira y al estar encerrada en su casa 2, 3 meses con una persona va a incrementar su personalidad de ira, va a ser más agresivo, va a ser más propenso a la cólera, va a estar más irritable, ¿sí? Por eso también en la pandemia es como que más incrementó también los estados de feminicidio, de muerte, ¿sí? Porque las personas al estar sometidas, las víctimas al estar sometidas con un abusador, es como que todos los días rutina era golpes, agresión verbal, agresión física, etcétera, ¿verdad? Entonces la agresividad por parte sí incrementó, como también la depresión y hasta ahora mismo la ansiedad. De hecho, se hizo un estudio a nivel Latinoamérica en el año 2021, post pandemia, en donde Paraguay estaba al lado, en el puesto número 4, al lado de Chile, y creo que fue Ecuador, donde estamos en el cuarto lugar como el país donde más casos de depresión y ansiedad hay. Se tiene que volver a actualizar esos datos, pero... No, doctora, en nuestro país en los últimos tiempos se vio una agresión sin igual entre conductores y compañía, en varias escenas que no hace falta mencionar, pero había una violencia extrema. Vimos el caso del retrovisor del auto que el chico le va y le atropella y mata al motociclista. Conductores de camiones se enfrentan, extrema violencia en compañía. ¿Tiene algo que ver, como dijo Marta, el después de la pandemia, o estamos creciendo en violencia, pero con otras causas, por otras causas? Incrementó por la pandemia algo que ya teníamos adentro, vamos a decir. No podemos ser culpables siempre o culpabilizar siempre a la pandemia, porque como ya estamos dejándola atrás, ya pasó, ya fue un año atrás, 2 años atrás, ya eso, ¿verdad? Entonces, lo que hizo la pandemia fue incrementar algo que ya estaba adentro, ¿sí? Luego de superar esto, bueno, volvimos a nuestras vidas sociales, volvimos a trabajar, pero aún así persiste esta personalidad irritable y de ira conmigo. ¿Qué pasa? Estamos viendo muchos casos donde las personas están y muy impacientes, están reaccionando de forma muy agresiva, como es el caso de esta persona que le siguió en la moto. Eso fue, por ejemplo, un caso que a mí me llamó mucho la atención, porque no fue tanto así que le haya atropellado a la moto, fue el después de la reacción de la persona que ocasionó ese accidente, de ningún tipo de remordimiento, de un sentido todavía de venganza, de rencor hacia esa persona que le chocó su retrovisor. Hasta ese momento esa persona
tuvo ese sentimiento de ira, aún así después de haberle chocado, ¿sí? Ese sentimiento de venganza que aún tenía. O sea, que eso es lo que más debe llamar la atención a una persona que no está bien, no está bien cómo está actuando, y que de hecho, si es que no se le vuelve o no se le procesa, va a volver a repetirse. Un recuerdo. Está en una Sí, estabilidad. espectacular lo que me estás contando, lo que estás contando realmente, porque hubo no sé si llegó a ver usted, es en los Estados Unidos, un chico en la escuela, en la preparatoria, no sé cómo llamarle, la profesora le saca el PlayStation o el juego que tenía en la mano y lleva a la dirección, y sale el alumno, le consuma violencia, le pega a la profesora, le echa en el suelo y le sigue pegando, le rompe toda la cara a la profesora, le detienen al chico que estaba violentándole y dice, y cuando pueda la voy a seguir hasta matarla, no voy a parar, dice. Después de toda la escena, y nunca se arrepintió el chico. Eso es lo malo, lo grave del caso, ¿verdad? Eso es lo grave, porque te das cuenta que no hay un tipo de remordimiento ante lo que yo hice. ¿Qué pasa? Una persona que cuenta con herramientas psicológicas suficientes va a decir, bueno, hice algo malo, hice esto algo malo, la próxima ya no lo voy a hacer, o me arrepiento o me siento culpable por eso. Pero ¿qué pasa? O todo lo contrario, Lisen, quizá va a equilibrar, va a autocontrolar sus impulsos, porque se va a dar cuenta antes de dar el siguiente paso de que le va a afectar a la otra persona. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a calmar, va a tratar de autocontrolar eso que lleva por dentro, y va a esperar ahí, ya sea totalmente en shock o lo que sea, pero se va a dar cuenta y va a frenarse. Doctora, otra pregunta, espera, yo soy muy curioso, porque aprovechando la gentileza de la doctora, claro que podemos tomar un café, licenciada, mientras usted ve mi perfil psicológico, decía, es recuperable, pero bueno, no importa. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. El hombre paraguayo, y lo estoy hablando desde un grado hasta de machismo, si se quiere. El hombre paraguayo, desde mi experiencia, yo digo luego que no está preparado, ¿verdad? Pero una profesional como la licenciada me puede definir mejor. Está preparado para escuchar que su mujer, su novia, su pareja, su esposa, le dice, te voy a dejar. Según las estadísticas de feminicidio, no. Correcto. ¿Es cierto? El hombre paraguayo, yo lo he vivido de cerca, no la violencia, sino, por ejemplo, no, yo ya me separé hace rato de mi marido. Ah, bueno, está bien. Después, cuando el marido sabe que está saliendo la ex con alguien, lo primero que hacen es cortarle la alimentación a los chicos y compañía, porque tienen la obsesión de que le va a dar al tipo el dinero o algo así. Y aunque el fulano ya tenga pareja, lo mismo tiene esa animadversión por su ex pareja de que esté con otro, ¿verdad? ¿Por qué eso? Claro, porque a nivel mundial, vamos a decir, no solamente en Paraguay se repite esto, sino que tanto hombres como mujeres que tienen este tipo de apego enfermizo no toleran o no quieren soltar el sentido de pertenencia, ¿sí? Aunque yo terminé contigo, vos no podés empezar una relación. ¿Por qué? Porque en mi cabeza o en mi mundo, aún vos me querés a mí, o aún estamos juntos. O sea que yo puedo ser feliz, pero vos no podés ser feliz, ¿sí? Es también a nivel personalidad o a nivel género, creo que los hombres, así como vos decís, no están preparados para la ruptura o el proceso de estoy dejando o ya no quiero estar contigo. ¿Por qué? Porque siempre siente ese tipo de apego. Es como que le toca más un tanto el ego, el dolor, el sentido de que vos todavía me perteneces. Ese sentido de pertenencia creo que es más arraigado en hombres que más en mujeres, ¿sí? Está, Rodrigo, ahí te está por cortar pero tenemos 10 minutos todavía, doctora. O sea, el hombre paraguayo, pero también dijo que es mundial, eso es lo del... Pero, volviendo al punto,
Las mujeres no matan. Sí, se enojan, te rayan el auto, de todo lo que quieras, ¿verdad? Escándalo mundial, viene y te estira el pelo. O sea, lo de la mujer es un poco más, hasta si se quiere, más suave dentro del escándalo y todo lo que sea, ¿verdad? También es violencia, ¿sí? Al final de cuentas. Pero el hombre, este caso, en 24 horas, 5 feminicidios ocurrieron acá en el país. ¿Tiene que ver el instinto maternal en ese sentido, que lo que refería don Miguel? ¿Incide? Siempre tiene que... Sí, sí. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona tenga, por ejemplo, el apoyo familiar o ese tipo de contención materno, así, por poner un ejemplo, en la infancia, tuvo una buena infancia, donde tuvo un bienestar con todos sus familiares, un tipo de contención, tanto en amor, tanto a nivel económico, tuvo esa contención familiar, maternal, paternal, ¿verdad? Entonces desarrolló muchas habilidades psicológicas en donde él sabe diferenciar, bueno, está bien este trato y este trato no está bien, ¿sí? Si le hago daño a esta persona se va a sentir mal. Y hay también en los casos donde sí hay niños totalmente donde tuvieron padres ausentes, en donde no desarrollan o desarrollan mucha carencia afectiva y no saben cómo expresar el cariño, no saben dar el cariño. Entonces ahí entra la parte de agresividad, ¿sí? En donde una persona no puede soltar, hay mucho apego ansioso, mucho apego enfermizo, en donde no tolera que esa persona siga con su vida. ¿Por qué? Porque si no es conmigo, no va a ser, con nadie más. Ese tipo de creencia. Ahí se arma el despelote. De Gibrito desde Cancún, ella no tiene problema, ella está en Cancún, pero te escribe lo siguiente: el narcisismo está muy de moda, lastimosamente, es importante hablarlo, dice. Lo vamos a hablar en un capítulo aparte, sí, con la licenciada. Bueno. Probablemente acá en estudio, ¿verdad, licen? Yo ya le comprometo luego, porque creo que... Licenciada, bueno, ella estará muy... Pero tenemos que tener un poco más tiempo, tenemos que hacer un programa entero contigo. Va a venir ella. Porque aparte de eso, yo quiero tu número de teléfono y no... No hay problema, no hay problema. Doctora, un placer por tu tiempo. Sé que tu tiempo es muy, muy apreciado y por dedicarnos, pero realmente de eso se trata esto, tu experiencia, tu profesionalismo y con nosotros comunicar un poquitito más a la clase normal, que cómo, dónde, cuándo y por qué, ¿verdad? Así es que te tomo la palabra con Marta Olmedo y en algún momento podemos hacerlo a la mañana, hacemos la grabación del programa y lo pasamos en vivo, no hay ningún problema. Ya Marta Olmedo oportunamente va a coordinar con usted. Licenciada, una vez más, muchas felicidades por tu día y yo no soy ningún psicópata y ya. Gracias, Lisa Carol Segovia, por estar con nosotros en este día tan especial y sobre todo tu buena voluntad y tu gran aporte a la sociedad. La radio de mi